Hola a todos y todas, estoy de Cosplay Presta y soy Siro Ichigo. Hoy voy a hablaros del barrio de Akihabara. Akihabara hay un barrio que está en Japón, concretamente en la ciudad de Tokio, y es conocido por ser la meca de lo friki, el anime, el manga y la electrónica. El barrio está formado por un montón de rascacielos en los que podéis encontrar en cada planta un montón de tiendas de diferentes temáticas, desde anime, manga. También hay una zona en la que es una zona de electrónica, pero no de móviles de última generación ni cosas por el estilo, sino de electrónica un poquitín más antigua. De hecho, podíais encontrar allí incluso cartuchinos de la Game Boy Color, para que os hagáis una idea. Además, hay un barrio que también tiene muchas opciones gastronómicas. Tenéis un KFC enorme, un McDonald's también enorme, y además en Japón tienen una característica, que aunque son McDonald's y KFC, las recetas son recetas de allí concretas y, por ejemplo, las salsas cambian. Este barrio también es uno de los más conocidos de Japón, aunque es una tendencia que hay en Japón entero, por ser un barrio en el que hay un montón de maid café. Los maid cafés son cafés temáticos donde los camareros van vestidos tipo sirvienta, de cosplay, de idol o de un montón de cosas más, y donde suelen hacer distintos espectáculos y platos preelaborados. En esos maid café hay normas muy estrictas, como que no puedes tomar fotos ni vídeos y mucho menos propasarte con los camareros, ya que tanto los propios japoneses como los extranjeros que viven de visita muchas veces tendían a meter mano a los camareros y tuvo que prohibirse. Aparte de estos maid café, también hay un montón de cafés temáticos, de todo lo que podáis imaginar, de la compañía de videojuegos Square Enix, de búhos, de reptiles, de gatos, conejos, perros, todo lo que podéis imaginar. Hay maid café, también hay de Harry Potter, de Alicia en el País de las Maravillas, vamos, un montón. También hay un barrio en el que se aprovecha bastante para repartir publicidad y podéis encontrar publicidad de todo tipo. Uno de los métodos de repartir publicidad, fuera de los típicos panfletos en Japón, son este tipo de abanicos, los que ponen el panfleto publicitario. Este en concreto estaban dándolo unos moces, que no me quedó muy claro, pero si no me equivoco, eran un grupo que aspiraba a ser un grupo de idols, o sea, de cantantes japoneses, y estaban ellas mismas repartiéndolos por allí. Les moces que trabajan en el maid café también estaban pelacay, haciendo parte del espectáculo y repartiendo folletos publicitarios. Una característica rara que no se da aquí del barrio de Akihabara es que, dependiendo de una tienda u otra, puedes encontrar unas diferencias de precio desorbitantes. Estamos hablando igual de 10, 20 o 30 euros. Además, y un barrio en el que en algunas tiendas puedes incluso regatear con los vendedores. Y otra característica que tienen esas tiendas es que generalmente los precios están mucho más caros en los supermercados grandes o en superficies grandes que en las tiendines pequeñas. Y hasta aquí lo que os puedo contar de Akihabara. Recomiendo vos, si de algún día vais a Japón, aunque no os guste mucho el anime y el manga, que visitéis ese barrio, porque la verdad que es uno de los barrios más llamativos de Tokio y en el que podéis encontrar más cosas. Y si tenéis alguna entruguina o de algo que comentar, ya sabéis que podéis hacerlo siempre. Vémonos en el siguiente programa.